Mi nombre es Milton Gómez. Pasé muchas situaciones bien difíciles con mi esposa. Llegamos al extremo de que en una ocasión para comer teníamos nada más un huevo, 2 tortillas, y tomamos la decisión con mi esposa de que eso se lo deberían de comer los 2 hijos que tenía, los 2 nenes. Fueron momentos bien difíciles ahí con mi esposa, de que por el vicio que yo estaba hundido, que era el licor, estaba hundido completamente. Yo vivía del prestado día con día. Venía el mes de pago, cancelaba lo que prestaba y luego ya al siguiente día a volver a prestar para poder continuar en mi trabajo que yo estaba elaborando. También no tenía yo medios de transporte. Lo que prestaba para comida, para los medios de transporte para poder llegar a los trabajos, y también lo que nos tenía así al límite y todo era el alquiler. Pasamos 24 años de estar alquilando, y ese es un alquiler de que pagamos un mes y ahí viene el siguiente encima, y así fue un montón de tiempo que pasé con mi esposa en esa situación bien difícil. Mi esposa fue la que se acercó primero a la iglesia y encontré precisamente la palabra de vida del obispo Macedo ahí en ese periódico. Y algo que leí y que hizo cambiar definitivamente mi pensamiento fue esto que yo leí, que dice el obispo Macedo: Señor, cámbiame la mente para poder entender las cosas que usted necesita de mí. Y así fue. Lo primero que cambió mi vida fue dejar el vicio. Definitivamente dejé el vicio del licor, y mi esposa insistía conmigo de que yo tenía que poner a prueba al Señor, y fue cuando yo decidí ser un diezmista. Con lo poco que yo recibía, empecé a diezmar, y hasta hoy no me arrepiento de eso, de haber empezado a diezmar para beneficio mío y de mi familia. Con el Señor Jesús hice el pacto de regresarle a Él mis primicias. De ahí empecé a ver lo que el Señor tenía preparado para mí. Ya no vivo del prestado día con día. Ahora ya con mi familia tenemos para poder comer lo que querramos nosotros, para poder disfrutar entre familia. Ya no tenemos esa escasez que fue a un inicio. Ahora tenemos la abundancia del Señor, y como familia estamos agradecidos con el Señor, quien es que nos ha dado esa transformación a través de la fidelidad no solo mía, sino que también de mi esposa y de mis hijas. Vino el tiempo de conquista, empecé a conquistar. Primero fue una moto, luego fue la casa, que solo tenía el cajón hecho, ya con el voto hecho hacia el Señor, está de 2 niveles. Luego fue la conquista de un carro, un pick-up. Seguí luchando, llegó la conquista en el tiempo de pandemia, que fue en el año pasado. En el mes de marzo vino la conquista de una camioneta y de otra moto más. Y eso se lo debo solo al Señor, a través de ese pacto que hice con Él de fidelidad y de entregarle a Él las primicias.